bendiga en esta hermosa noche. Dios les bendiga más. Es una bendición estar por primera vez en esta iglesia, en este barrio. Y me regocijo en el Señor saber que estamos laborando en la misma misión, Pentecostal MI. Las misiones nos salvan, hermano, pero tengamos en cuenta de que hay que saber dónde estamos perseverando también. Amén. Entonces uno tiene que tener cuidado y hasta el momento seguimos predicando y proyectando la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre, ya lo mencionó el siervo, mi nombre es Darwin Vargas. Yo vengo de un municipio llamado Villanueva del departamento de Chinandega. Está como unos 20-25 minutos de la frontera con Honduras. Entonces un poquito retirado. Gracias a Dios porque en esta ocasión ando con lo que es el Departamento de Evangelismo Nacional de la Iglesia de Pentecostal MI. Mi papá es el pastor de la iglesia en la cual me congrego. Y tengo aproximadamente 14 años de ministerio. Empecé en el área del canto a los 8 años y a los 9 Dios me permitió grabar mi primer disco. Entonces, posterior a eso, después de los 16 en adelante, pues ya entré en lo que es la prédica. Pero lo interesante aquí no es lo que yo he aprendido, sino que lo interesante aquí es que la gloria es para Dios. Amén. Y yo creo que todo lo que tengamos en nuestras manos será de bendición siempre y cuando lo usemos para darle la gloria a Dios. Amén. Entonces, muy agradecido por el recibimiento. La verdad es que no tengo queja alguna. En el lugar donde me hospedaron también muy atentos los hermanos. Dios bendiga a cada uno de los miembros que están y los que faltan por venir. Mañana empieza la campaña, pero me dice el pastor, llévese una reflexión y a esto somos llamados. Amén. Entonces esperamos en Dios hablar un poquito de la palabra. No somos sabios, pero hacemos lo que podemos para glorificar al Señor. Amén. Quiero corregir un poco que todavía no soy pastor. Tengo profetizado eso desde pequeño, pero aún no estamos dándole. Mi papá es el pastor, pero posterior a él es como que sea el copastor a él. Entonces en el área evangelista de canto sabemos un poquito de música y unas cuantas cositas, pero todavía no estoy trabajando en el área del pastorado, aunque ya el presbítero me dijo, hermano, ¿y cuándo empieza? Ay, Dios mío, le digo, tómela con calma. Créame que el área del pastorado no es fácil. Mi papá es pastor y sé por qué se lo digo. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Normalmente nosotros nos regimos por un reglamento y el reglamento dice de que una enseñanza, un tiempo de enseñanza a nivel nacional de 1 hora o 1:30. Pero en esta ocasión, pues vamos a tratar de terminar antes de la 1:30. Lo que es conferencia de 2 a 4 horas. Pero lo interesante aquí es que quedemos claros de lo que vamos a hablar. Amén. Siempre y cuando sea conforme la palabra del Señor. Póngase en pie en esta hermosa noche y vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es bueno. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema. Quizá usted ya lo ha escuchado muchas veces, pero siempre hay algo nuevo para nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Siempre Dios habla de una u otra manera a nuestras vidas. Amén. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén para que no estemos en otras citas confundidas. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice así: hermanos míos, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, lea conmigo esto último, así también la fe sin obras está. ¿Cómo está la fe sin obras? Levante su mano al cielo en un momento y dígale, Señor, en esta noche yo te pido que hables a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si puede darle palmas a Dios, sería de lo más agradable. Tome sus asientos, hermano. Santo es el Señor. En esta hermosa noche yo quiero que meditemos en el tema actuando por fe. Si puede saludar a alguien que esté al lado, dígale actuando por fe. Ahora vuelva a decir actuando en fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando hablamos nosotros de la palabra fe, la palabra fe es algo simplemente de 2 letras que consta, pero esas 2 letras, cuando nosotros las tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, son tan impactantes que hacen cosas sobrenaturales, cosas que nosotros jamás pensamos, cosas que nosotros quizá no imaginamos. Pero esas 2 letritas, cuando empezamos a ejecutarla en nuestra vida y hacer la palabra de Dios nuestra, empiezan a cambiar lo que nosotros vemos difícil a lo fácil, lo que nosotros vemos imposible a lo posible, lo que nosotros vemos intangible a lo tangible. Dios es tan único, soberano, y no hay nada comparado a Él, que a través de la fe, cuando una persona la activa, suceden cosas sorprendentes, cosas que tal vez no esperábamos, cosas que tal vez no imaginábamos, pero en los planes de Dios perfecto está todo lo que ha de ser por medio de la fe. Amén. La fe es algo que cualquiera la puede pronunciar, cualquiera la puede expresar, cualquiera la puede escuchar, pero no cualquiera la puede hacer suya. La fe es para hombres y mujeres, jóvenes y niños que tengan la disposición de tratar de entender a Dios simplemente a través de la obediencia. ¿Por qué razón? Porque en muchas situaciones de que a veces nos encontramos humanamente, uno es humano y tiene carne física, y resulta de que nos cansamos, nos agotamos. Hay situaciones en las que nosotros como que llegamos a extremos que a veces le decimos al Señor, pero ¿qué es lo que pasa acá? Si hay alguien que le ha servido al Señor de por vida, o que lleva años sirviéndole a Dios, o que tal vez tiene ministerio, alguien que trabaja fuertemente en la obra del Señor, pero al ver situaciones complicadas en nuestra vida, muchas veces llegamos al punto de decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? Pero por medio de la fe, aunque estemos en dificultades, no decimos ¿por qué me sucede esto? Empezamos a cambiar la expresión y decimos, la gloria es para ti y usted sabe lo que hace. ¿Sabe qué es lo que decía Job en la situación que se encontraba? Jehová dio, Jehová también quitó. Y a través de la fe que él activó, todas las cosas le fueron multiplicadas. Amén. La fe cualquier persona la puede llevar consigo en su mente,
pero una cosa es activarla y otra cosa es pronunciarla. Cuando usted activa su fe, usted lo que era negativo, usted lo declara positivo. A alguien que usted miraba como incorregible, usted lo declara totalmente distinto. A alguien que la sociedad lo ve desechable, a alguien que la sociedad lo ve indeterminable, a alguien que la sociedad totalmente lo desprecia. Nosotros no venimos a ser igual que ellos. Por medio de la fe venimos a cambiar nuestra manera de actuar y de pensar y decimos, ese hombre será un varón de Dios, y en el nombre de Jesús declaramos por medio de la fe. Amén. La fe es algo de que no simplemente puede decir yo tengo fe, pero quizá nuestros hechos, nuestras acciones dicen lo contrario. Amén. ¿Por qué razón le digo esto? Porque si usted pregunta, usted se va por cualquier calle, escoja usted, y va de casa en casa y usted dice, ¿usted es creyente? ¿Usted es cristiano? Nadie le va a decir que no. Todos, aunque no le sirvan a Dios. Un borrachito le va a decir, yo soy creyente. Y él le va a decir, yo creo en Dios, soy cristiano. Usted llega de una persona que aunque sea como que cierto problema como de habla, que a veces hay gente que es como que se expresa muy fuerte, un poco mal, pero esa persona cree en Dios. Pero la Biblia dice que unos demonios creen y tiemblan. El problema no es creer en Dios. El problema es que cuando nosotros estamos en Dios, aprendemos a vivir por medio del primer punto que vamos a tocar, vivir en fe. Cuando uno está en Dios, entonces dice la palabra en el libro de 2 de Corintios 5:17, dice que he aquí todas las cosas son nuevas, y dice que el hombre viejo ya no es el mismo, sino que venimos a hacer todas las cosas distintas en el Señor. He aquí el pasado queda atrás. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros cuando venimos a los pies de Cristo decidimos tomar una decisión de que muchos no hacen, y es dejar de practicar el pecado y empezar a hacer lo bueno. La fe es algo que nosotros quizá nunca imaginamos llegar a tener, pero cuando uno aprende a obtener la fe, entonces uno empieza a entender los planes de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno mira el resultado de lo que Dios hace, uno dice, wow, qué glorioso es Dios, qué tremendo es Dios, y uno se queda sorprendido, asombrado, cuando tal vez el esposo no creía al Señor o no servía, y uno dice, ¿cómo es Dios? ¿Cómo obra? Pero eso, ¿sabe qué? ¿Cómo llega a suceder? Por medio de la fe. Eso solamente lo ven las personas que activan su fe. Alguien que activa su fe por medio de la oración. Mire, aunque un enfermo no lo esté viendo, está en un hospital, tal vez en otra ciudad, tal vez en otro país, pero usted declara una palabra de fe en el nombre de Jesús y sucede. Amén. Vivir en fe es algo que en la actualidad no cualquiera trata de tener. ¿Sabe por qué? Porque se ha entrado un conformismo en mucha gente en la sociedad, aún dentro de las congregaciones, en las que a veces olvidan que sin fe es imposible agradar. Qué bueno que estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Cuántos alaban al Señor? Vivir en fe es algo de que nosotros tenemos que luchar en el día a día. En el mundo espiritual sucede una lucha en su vida y en mi vida entre el espíritu y la carne. El espíritu nos dice lo que debemos hacer bien, pero la carne nos dice que hagamos cosas conforme a nuestras emociones, conforme a nuestros deseos. Dice la palabra conforme a nuestras concupiscencias. Pero cuando aprendemos a vivir por fe, entonces nosotros analizamos cada cosa, cada decisión antes de hacerla. Amén. Porque cuando venimos a vivir en fe, venimos a ser, como dice la palabra, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Amén. Actuar en fe es el punto de que no todos nos gusta. Hablaba y les mencionaba de que si usted pregunta, cualquiera dice, yo creo en Dios. Y hay algunos que dicen, soy hijo de Dios. Y tal vez andan de bandidos, que esto y que el otro. Pero mire, creación de Dios somos todos. De hecho, el amor de Dios es para todos, pero la salvación es algo que no simplemente la agarra cualquiera, como cuando uno llega a una venta y le dice, deme un bombón, deme una libra de azúcar. No se puede comprar la salvación. La salvación ya está pagada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y de hecho, que aunque no estuvimos presentes nosotros en el momento del sacrificio de Él, pero por medio de la fe entendemos que la gracia nos ha alcanzado, y por medio de la fe comprendemos que para poder ser salvos también tenemos que luchar en el día a día. Amén.
Ahora, el punto es las obras, porque vamos a ir conforme una cosa, porque dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Amén. Hay gente que viene a la iglesia, se congrega, pero las acciones que hace no son de un cristiano. Hay acciones que se realizan, que hay gente que cuando murmura no agarra a la persona, sino que nos agarra a toditos los que estamos dentro del costal y dice, para ser como fulano. ¿Ha escuchado usted eso? Para ser como mingano, aunque quizás no tengamos culpa todos. El problema es que hay gente que es fanática del evangelio y hay otra gente que es hacedora del evangelio. Porque hay gente que como que no se toma la cosa en serio y quiere andar como de aquí para allá. Entonces no está viviendo en fe, sino que está viviendo en emociones. Que cuando viene a la iglesia dice, yo me siento bien. Pero cuando está en la calle con los amigos, ahí en la fiesta, dice, yo me siento tranquilo. Yo le digo algo, la palabra a mí me enseña que tenemos que tomar una sola decisión. Y dice que no podemos servir a dos señores. O servirá a uno y quedará mal con el otro, o quedará bien con el otro y con el otro mal. Tenemos que tomar una decisión, y cuando nosotros empezamos a vivir en fe, entonces nuestro andar en la vida es totalmente distinto. Usted no necesita decir, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo predico, en mí está Cristo. No, dice la palabra que el Espíritu da testimonio. ¿Cuánto alaban al Señor? A mí me sentía como incómodo, aunque no era conmigo. En cierta ocasión en la universidad yo tenía un compañero. Y este muchacho era como muy libre, él hacía lo que quería y tomaba, y aún así tomaba privilegio y toda la cosa ahí. Entonces habían otros muchachos que le decían, sin pena, bandido, y tomás el altar, ¿me entiende? Y tal vez gente que no lo conocía, pero cuando él empezaba a decir, yo canto, yo aquí y allá, yo hago esto, entonces el Espíritu da testimonio si usted es o no es. Y conforme dice el apóstol Pablo, dice que somos cartas leídas. Y conforme nuestras acciones, la gente va a decir si usted es de Dios o es del diablo. Amén. Por eso dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Pues nosotros podemos tener toda la fe. Usted puede conocer todo sobre la palabra. Puede ser un erudito, se la puede saber. Puede ser un escatólogo, de atrás para adelante, adelante para atrás, todito versículo por versículo. Pero si no tenemos fe y nuestras obras están muy por debajo, entonces no podremos tener la esperanza firme de que vamos a poder llegar al cielo. Amén. ¿Por qué razón? Porque conforme nuestros hechos, conforme nuestros actos, nos daremos a conocer si somos o no somos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Cuando lo tenga, entonces, alguien solo dígame amén y no se preocupe, ahí lo vamos a leer. Amén. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, oiga bien, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios, oiga, y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay gente que a veces dice, esos cristianos son raros. Yo los veo que a veces no tienen comida y están, gloria a Dios. Algunos no tienen trabajo y están, viva Cristo. Hermano, pero es que la fe se trata de eso, de creer en algo que no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es declarar lo que nosotros pensamos como que si ya lo estamos viendo. El que no tiene trabajo pero está en Cristo, a través de la fe dice, Señor, yo declaro que recibo un trabajo. Pero no es simplemente que usted va a decir yo declaro. Usted tiene que también buscar, poner de su parte, que sus obras el Señor las vea, que su esfuerzo en la casa de Dios la vea Dios. Y cuando usted menos acuerda, ¡pum!, está la bendición. Y la gente dice que estos cristianos son raros.
Este que se le murió la mamita, ay, Dios sabe lo que hace. Dios sabe. Pero es que nosotros, cuando empezamos a vivir en fe, empezamos a entender la vida de otra manera. Lo que hacíamos mal, ahora venimos y lo hacemos bien. Si antes era peleonero, ahora dice, yo no soy así, ya Dios me cambió, Dios me transformó. Ahora totalmente hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Oiga bien, y hay un punto aquí súper importante en el versículo 7, dice: tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. El poder. Normalmente se encuentra gente que a veces labora en las congregaciones, algo otras que laboran en diferentes ministerios, y a veces somos como que muy amantes a las redes sociales. Usted ha visto gente que cuando le da 100 pesitos a alguien, ayudé a tanto. ¿Usted ha visto eso? Usted podrá hacer la obra de tal vez la persona lo necesitaba. Hay un dicho que dice que el dinero llega en tiempo correcto todo el momento. Y de momento hay gente que en las redes sociales publica, le dio un costalito aquí a fulano de tal, en el barrio tal, en la calle tal, que pobrecito. Pero lo publica para recibir likes, lo publica para recibir me encanta. O hay unas cositas que se llaman me importa también. Y para que lo publiquen para la fama. Dice que la gloria ¿de quién es? De Dios. Para que la excelencia del poder de Dios sea para Dios y no de nosotros. Tenemos que entender que si nosotros empezamos a darle lugar a Dios, Dios nos dará el lugar que nosotros merecemos, sin que usted diga, fulano, yo soy aquí, yo soy allá. No, el Señor nos pondrá en el lugar que nos corresponde, sin que usted esté, Señor, subime de nivel, Señor, publica. No, el Señor no necesita eso. Sin embargo, la palabra, contrariamente a lo que muchas veces como seres humanos hacemos, dice que el que es altivo, Dios lo mira ¿de dónde? Allá de lejos. Pero el que es humilde dice que Dios lo exalta. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Eso es vivir por fe. Esperar de Dios lo mejor, aunque usted no lo esté viendo, sin estarnos dando el lugar que, hombre, no nos compete. Porque hay gente que sube, mire como la espuma, pero también la espuma, ¿qué pasa con ella? Baja. Y hay un dicho que dice, yo no he visto chorro que no termine en gota. Y yo siempre he dicho, es mejor empezar de abajo, hermano. Es mejor que la cosa le cueste. Porque cuando a uno le cuesta algo, hermano, uno lo valora, uno lo cuida, ¿con qué estima? Yo recuerdo que cuando tenía la edad de 8 años, yo empecé a ir ahí donde mi papá trabajaba. Mi papá trabajaba al machete, mi mamá era ama de casa. Y yo llegué ahí donde mi papá trabajaba y yo quería andar con él, aunque no hacía mucho, pues. Pero yo quería ganar mis realitos para comprarme un par de zapatos. Porque la situación económica que teníamos era un poco dura y solamente unos botincitos aquí arriba el ojo del pie me compraba mi papá porque eran muy buenos y duraban hasta 2-3 años. Y yo como que, ay, ya no quiero eso. Pero claro, yo no estaba en la posición de decirle, no, pues cómprame esto. Ahora es totalmente distinto. Ahora los chavalos escogen lo que quieren. Ahora los chavalos, si usted no le compra marca Nike, que sean Adidas, que sean Hanten, o si no Land Rover, tiene que ser por Dios. De 2-3 años escogiendo las mochilitas. De 2-3 años escogiendo, ¿me entiende? Y todavía en el tiempo, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, que yo me crecí, uno tenía el respeto para los padres, man. Si estaban 2 personas platicando, usted que se pasaba por en medio y le echaban un ojo como quien dice, espérate que se vaya. Eso no es así. El respeto no era necesario que le gritaran, chavalo, fulano, hermano. A veces había gente que con un chiflidito, ay Dios mío, ya me siento a lavar encima. Corría, ¿me entiende? Y ahora es totalmente distinto. Y yo recuerdo que yo me fui, ahí con mi papá iba recogiendo de 10 pesitos en 10 pesitos. Y cuando yo tuve 350 pesos, yo le digo a mi papá, quiero comprar un par de zapatos. Entonces nos fuimos con mi papá en bicicleta a otra ciudad. De hecho, a la venta que él compraba, solo zapatos de cuero. Cuero, porque él decía, el cuero es bueno, pero es porque rinde más. Y nos fuimos allá, y yo con los 350 pesos en mi bolsita. Mire, usted sabe que cuando uno le empiezan a dar como que responsabilidades, y le empiezan a dar más de 10 pesos, y uno está pequeño, uno a cada rato se toca la bolsa, que no se le caiga. Uno a cada rato se mete la bolsa a ver si están, y se lo saca, a ver si están completos los real. Porque si no, al regreso no tenía problema. Usted sabía que tenía la retajila y la mamá fija,
Pero chaval, el papá, oh, por Dios. Y cuando llegamos a la tienda de zapatos, entonces yo miro unas zapatillas, ya no eran redondos como los que me compraba mi papá, sino que eran unas zapatillas cuadradas, no eran de las bonitas que existen hoy, no eran unas de Charol ni Charles Blaine brasileñas, eran unas zapatillas cuadradas del mismo cuero, pero tenían otro molde. Y yo decía, qué linda, solo porque eran cuadradas y no redondas. Qué preciosa, decía ella. Y le digo a mi papá, yo quiero aquella. Y pregunto, ¿cuánto vale? Y yo con ganas de decir que no valgan más de 350, señor, porque no es justo. Me dice, 350, me la llevo. No pedí ni rebaja, me la llevo. Tenía una semana en la que yo solo me lo había puesto 2 veces el par de zapatillas. Y me fui para una dominical y las dejé ahí en mi casa, pero la casa estábamos en pro de construcción, la teníamos abierta. Y yo las tenía ahí con un trapito tapadas. Usted sabe que uno cuando anda estrenando, hermano, uno camina como así, como que anda espina, ¿va? Ahí, con cuidado, no chimalo. Si uno anda estrenando camisa, cada rato le agarra esa tocadera. Como quien dice, véanme, ando bendito. Y yo las dejé tapaditas para que no me le diera ni el polvo. Porque yo sentía que me había costado tantos días. Aunque no trabajaba mucho, pero era algo nuevo que yo tenía. Y cuando yo regresé de la dominical, las zapatillas no estaban donde yo las dejé y dije yo, me las robaron. Usted sabe, casi me da un infarto, aunque no sabía que era eso en ese tiempo. Y empiezo a buscar por todos lados. Al rato veo que viene un primo mío con ellas puestas. Y dije yo, no, ¿qué hiciste? Hermano, yo las tenía bien lustraditas, hasta la plantilla le lustraba yo. Y el primo mío me las trae chimadas, peladas, adelante y atrás, porque parece que pegaba en los palos, a saber. Se fue a jugar fútbol y yo no las quería usar, pero ni para la iglesia. Por eso yo digo que cuando a uno le cuesta, alguno trata de estimarlo lo más que pueda. Mire, yo me puse a llorar por un par de zapatillas. Sí, me puse a llorar porque me costaron y era algo nuevo. Y así mismo es la fe. Cuando alguien deja de tener fe, deja de tener a Dios de su lado. Cuando alguien deja de tener fe, entonces deja de creer en el Espíritu Santo. Cuando alguien deja de tener fe, deja de tener de su lado a un abogado, a un médico, a alguien que pelee por usted. Porque anteriormente, cuando estaba en el mundo, usted no tenía a alguien que peleara su batalla. Usted cuando estaba enfermo, toda vuelta al médico a pagar, a gastar. Ahora usted por medio de la fe dice, en el nombre de Jesús, yo mañana me levanto sano. Y Dios obra. Amén. Y cualquier cosa, si no llama al pastor, algún líder ahí, a un hermano que Dios lo use, hermano, fíjate que tal cosa. Usted le pone fe a la oración. Y la fe hace cosas que nosotros también las miramos complicadas y cuando vemos, está solucionado. Eso es vivir en fe. Amén. Hacer las cosas totalmente diferentes y no conforme nuestra voluntad, sino conforme la voluntad de Dios. ¿Cuántos se alaban al Señor? Normalmente en este versículo dice que no de nosotros sea la gloria, sino de Dios. Y hoy usted escucha, ay hermano, publicando, una mujer fue sanada de cáncer, una mujer que esto y que el otro. Hay gente que predica y quiere la fama. Hay gente que publica y quiere la fama. La fama no es de uno. Primero la gloria es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que hace posible las cosas es Dios. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Ahora, como estamos hablando de la fe y de las obras, vamos al punto principal. Versículo 22. Y dirán muchos, Señor, Señor, si en tu nombre predicamos. Es de lo que estamos hablando, mire. Que hay gente que quiere la gloria para ellos y se van a jactar en aquel día. En tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos prodigios y milagros. Y entonces le va a decir el Señor, apartados de mí, hacedores de ¿qué? No os conozco. Porque uno no puede jactarse de lo que Dios hace por medio de uno. ¿Sabe por qué? Porque en la primera línea dice que tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro.
Por eso la fe es algo que no tenemos que descuidar de nuestra vida. Porque si nosotros descuidamos el ambiente espiritual y la comunión con el Padre a través de la oración, nuestra fe va decayendo poco a poco. Y cuando menos acordamos, no hay respaldo, no hay presencia. Y las cosas van para abajo, los problemas van aumentando, las cosas se van poniendo más difíciles. Y usted va a orar y va a orar, pero como la fe está muy mal con Dios, entonces Dios no va a responder. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hay gente que eso le gusta. Ay, que el hermano aquí. No, deje que Dios le dé el lugar que le corresponde. Deje que el pastor, a través de la presencia del Espíritu Santo, lo exhorte y le hable cómo usted debe andar. Porque hay gente que, ay, pastor, es que mire, yo creo que la fe nos hace entender que nuestra manera de vivir tiene que ser diferente al mundo. Porque Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué interesante es esto. Ahora, vámonos al libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor, oiga bien, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oiga cómo venían los 70 que había mandado Jesús a predicar la palabra. Estos tipos venían contentos. Aún los demonios, dice, se nos sujetan ¿en qué? ¿En tú? No era por ellos, era en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando usted haga algo bueno, usted hágalo para adorar a Dios. Cuando usted regale algo, usted hágalo para agradar a Dios. ¿Qué pasa cuando uno regala algo? Vamos a poner un ejemplo fácil. Digamos de que yo regale un par de zapatos a alguien que quizá yo no me puse o quizá yo no uso. Pero esa persona cuando va pasando, de pronto tengo a otra persona a mi lado y yo le digo, esos zapatos se los di yo, mira, ni me los puse yo. ¿Cómo se va a sentir la persona que los anda? Apenado. Pregunto yo, el tipo al principio hizo la obra, se los dio. Pero como él fue jactancioso y dijo yo, entonces pregunto yo, ¿cree usted que eso es agradable ante el Señor? Eso es humillar a otra persona. Y nosotros tenemos que ser personas que demos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se imagina usted qué terrible sería para esa persona? ¿Cómo se sentiría de humillada, de penosa? Y más si lo dice aquí en la iglesia. Por ejemplo, al hermano fulano, allá yo. Qué bar, capaz y se vaya a la iglesia. Por culpa de esa mala acción, la persona se puede hasta condenar. ¿Cuánto se le ama al Señor? Por eso las obras tienen que ir de la mano con la fe. Porque la fe nos hace madurar, la fe nos hace saber cómo actuar, la fe nos hace aún saber cómo expresarnos ante las personas. Amén. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que entender que el que hace todo, incluso que nos permite la vida, se llama Dios. Nosotros no somos dueños ni aún del aliento que tenemos. Simplemente somos personas que estamos ahí, como que tenemos la posesión de ello. Pero en cualquier momento el Señor dice, te vas. Y uno deja de seguir viviendo en este mundo. Pero el punto es que si nuestra fe está baja o está apartada del Señor, entonces nada podremos hacer, porque apartados de Él no podemos ser personas creyentes, activando nuestra fe cuando no estamos bien con Dios. Amén. Mire qué importante es esto. Dice que manda a los 70 y dicen, Señor, aún los demonios en tu nombre se nos sujetan. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero aquí está el punto. Esto es lo interesante que tenemos que aprendernos. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Amén. Hay gente que podrá hacer miles de cosas buenas, pero si no tiene fe, no podrá ser salvo. Hay gente que podrá tener plata, pero si no tiene fe, no podrá ser salvo. En cierta ocasión llegó un joven rico de Jesús y le dice, Maestro,
¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ¿te sabes los mandamientos? Y él le dijo, claro, desde mi niñez los aprendí. Y le dice, y los tengo en mente. Entonces Jesús le dice, bueno, usted se lo sabe. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y le dice Jesús, entonces vaya, venda lo que usted tiene y se lo da a los pobres. ¿Cómo la ve esa prueba? Y le dice, no le dijo nada al muchacho y no es que dio la vuelta. Normalmente nosotros como seres humanos nos gusta recibir, pero muchas veces no nos gusta dar. Y la palabra nos enseña que conforme nosotros sembremos, así vamos a segar. Y conforme nosotros si sembramos en bien, entonces vamos a segar bien. Pero si sembramos mal, pues vamos a segar mal. Amén. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener en cuenta de que lo principal cuando hagamos algo en la obra o fuera de la obra, pero que sea para bien, nosotros lo hagamos con agrado para el Señor. Que Dios vea nuestro esfuerzo. No espere recompensa de alguien que le diga, vos fuiste. No espere eso. Usted trate de agradar primero al que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo escucha, a Dios. Que cuando Dios vea ese esfuerzo, en algún momento postrer, Dios lo va a recompensar, Dios lo va a bendecir y Dios le va a abrir puertas de donde usted vio que no habían. Por medio de la fe y actuando en las buenas obras del Señor. Amén. Porque hay gente que, hermano, yo soy creyente y ni la hora dan. Son duras. ¿Cuánto alabamos al Señor? Nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Y tenemos que empezar a vivir conforme a la voluntad del Padre que está en los cielos. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. En otras palabras, podrás sacar demonios porque los dones son irrevocables. Pero, oiga bien, si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hay gente que le interesa que, hermano, mira hermano, está bien. Cuando Dios le da a uno un lugar mejor, hombre, ¿por qué no se lo ha ganado? Está bien, perfecto. Pero nosotros no podemos vanagloriarnos. No podemos darnos cosas que no son nuestras. Mejor esperar el tiempo de Dios y que Dios nos dé lo que es nuestro y lo que nos corresponde conforme nuestras obras. Amén. Normalmente hay gente que dice, yo tengo tantos años y no cambia. Hermano, yo tengo cargos. Los cargos no salvan. Déjeme decirle que los cargos no salvan. Lo va a salvar su manera de vivir conforme a la voluntad del Padre, su manera de andar, su buen actuar y que la fe esté ferviente en nuestra vida. Si la fe no está en nuestra vida, entonces difícilmente que aunque esté echándole gana, usted puede decir yo voy para el cielo. La fe, es que son como la uña y la mugre, dicen por ahí, son juntas, son unidas, porque cuando usted actúa en fe, usted no espera nada a cambio, usted espera que Dios vea su esfuerzo y que Dios vaya a recompensarlo, pero en un futuro, cuando usted no espere, Dios hace cosas y uno se queda, wow, qué bueno es Dios. Amén. Dios es grande, pero Dios no está de acuerdo con la jactancia y con la vanagloria, porque Dios es un Dios celoso, hermano, amén. ¿Cuántos se alaban al Señor? Y Dios no comparte su gloria con nadie, amén. Mire qué hermoso es esto. Ahora, vamos a leer algo importante. Marcos capítulo 2. Hay una situación ahí en la que vemos cómo gente activa su fe, pero también actúa con acciones. No solamente dicen yo voy a hacer esto y no se mueven, sino que ellos dicen ojalá que este hombre, yo creo que este hombre se puede levantar, pero hay que hacer algo por él. Capítulo 2, verso 1, ¿lo tiene? Dice la palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por cuánto? Por 4. Oiga bien. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe, oiga bien,
Él miró lo que ellos estaban haciendo por medio de la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Vamos a dejar una pausa ahí. Vemos una situación en dos puntos. El primer punto es que hay un paralítico. El paralítico, cuando es paralítico de todo su cuerpo, no se puede mover. Totalmente es dependiente. Normalmente usted sabe de que alguien que tiene problemas de movilidad, la gente que lo atiende llega a momentos que se cansa y dice: solo yo me siento cansado de moverlo de aquí para allá, hay que bañarlo, hay que cambiarlo, hay que darle de comer, hay que vestirlo, y todo hay que hacerlo por él. Pero resulta de que este hombre, estamos hablando de que cuando Jesús llega a Capernaum no es la primera vez. Dice de que Jesús volvió otra vez después a Capernaum, es decir, ya había llegado ahí. Pero entonces él era paralítico. Pero normalmente la fe se activa a través también de nuestras obras. Amén. Es como que usted diga: yo creo de que mi hijo descarriado va a ser un varón de Dios. Usted lo declara, pero también, mire, tiene que doblar rodillas, tiene que entrar en un tiempo con Dios para que Dios vea que usted se esté esforzando y que Dios vea de que usted en realidad quiere ver el cambio. Amén. Recuerde de que la fe tiene que ir junto con las obras, la acción, porque tampoco Dios va a hacer todo y que nosotros estemos aquí tranquilos. Si no, estuviéramos en la iglesia, la gente, todos estuviéramos en casa y creyendo: voy para el cielo, porque tengo fe. Pero tenemos que también dar un poquito de nuestro esfuerzo, amén. En esta ocasión encontramos a un paralítico, pero había gente. ¿Usted cree que no había gente que lo miraba, que estaba ahí? Y sabían de que Jesús hacía milagros, y sabían de que Jesús podía cambiar la vida de este hombre, que lo podía levantar, que lo podía sanar. Pero nadie se interesó por aquel pobre paralítico. Dice de que Jesús estaba en una casa y la casa estaba llena. Es decir, es lo que hablábamos anteriormente. Nosotros nos gusta recibir, pero no como que difícilmente nos gusta como que dar, ¿verdad? Nos gusta que nos ayuden, pero a veces como que no nos gusta ayudar. Y en esta ocasión el paralítico de Capernaum se encuentra en esa situación. Él necesitaba ayuda. Quizá este hombre habrá gritado: ayúdenme, quiero ir allá, yo quiero caminar, yo me quiero mover, ya no quiero estar así. Pero como todo mundo tenía interés por ver al maestro, y tal vez habían otra gente enferma, cada quien iba con su preocupación. Si alguien tenía problema, iba ahí porque llevaba su problema. Pero hubieron 4 que no les importó, oiga bien, llegar de último. Ellos vieron que estaba este hombre con necesidad y no fueron duros en sus corazones. Estos tipos dijeron: vamos a llevar a este tipo para que Dios lo cambie, vamos a moverlo, Dios lo va a sanar. Pero dice que no dijeron: Dios lo va a sanar, actuaron también. Dice que entre 4, dice que lo llevaron y llegaron donde estaba la gente, y la gente no les daba chance. Hombre, estaba llena la casa, tal vez habrá tocado a alguno: hey, mire, traigo a este paralítico, deme chancecito. No, yo vine primero, no me estorbe, yo vine primero. No había lugar. Quizá habrá habido una ventana, intentaron por la ventana y no había lugar. Entonces dice que al ver cerradas las posibilidades, ellos no desactivaron la fe. Dice que se fueron arriba. Imaginen la dificultad con la que estos hombres subieron un paralítico que no se podía agarrar, no se podía mover, pero ellos lo subieron, dice, entre los 4 arriba, destaparon el techo y lo bajaron. Y cuando Jesús ve el esfuerzo de ellos, oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Claritamente dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, oiga bien, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, cuando nosotros actuamos en fe, las cosas son mejores. No es lo mismo querer hacer algo que hacerlo con positivismo, con optimismo, con la fe en que el Señor lo va a declarar accesible, que el Señor lo va a realizar. ¿Por qué muchas veces hay negocios que fracasan?
¿Por qué hay matrimonios que fracasan? ¿Por qué hay familias que están en disolución? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no ponemos a Dios en nuestros planes. Tomamos decisiones a nuestra voluntad. Y la palabra a mí me enseña de que nosotros, ahora que estamos en Cristo, tenemos que andar por fe y no por vista. Porque nuestra vista carnal es engañosa. Amén. Y a estos hombres no les interesó si iban a sudar, si se habrán chimado, si habrán golpeado algo intentando subirlo. Ellos ya no querían ver a aquel hombre paralítico. Activaron la fe y lo suben y de pronto lo bajan. Y cuando Jesús mira el esfuerzo de ellos, dice que la fe de ellos hizo que el paralítico se levantara. Amén. Ahora, ese es el primer punto. El otro ángulo es que estaban lo normal. Eso en la mayoría de las congregaciones siempre va a haber, porque el mismo maestro decía, en el redil del Señor de todo hay gente que no ayuda, pero más habla, gente que no hace, pero más, ¿verdad? Hay gente que tal vez no viene, pero uy, mira. Y estaban unos personajes que en este tiempo eran los que se creían los más santos y los más perfectos. Y les llamaban escribas. Y dice que entonces estaban ellos y miraban. Y lo que dijeron fue, ¿y quién es este? A ellos no les interesó que el hombre se levantara, hermano. A ellos no les interesó de que aquel pobre hombre que tenía saber cuántos años de estar ahí, mira, inmóvil, el hombre pudiera estar tranquilo, alegre. No le dieron gloria a Dios. Ellos se enfocaron, ay, ¿este quién se cree? Míralo, ahora él está perdonando pecado. Cuando alguien no tiene fe, no entiende las cosas que son de Dios. ¿A usted le ha pasado que usted le cuenta a alguien y le dice, hermano, fíjate que yo creo, no vas a, no, ¿cuándo? No. Esa gente es gente fracasada en el mundo espiritual. Gente que no tiene nada del Espíritu Santo. Yo le voy a dar un consejo, hermano. Si usted quiere hacer algo en su vida, alguna meta, algún proyecto, algo para Dios o algo personal en su familia, usted no vaya donde gente que no ora, no vaya donde gente que no ayuna. Busque a alguien que esté activo en la fe. Alguien que está activo en la fe no le va a decir, tu marido no va a cambiar, tu mujer no va a cambiar. Alguien que está activo en la fe le va a decir, en el nombre de Jesús se va a hacer. Amén. Hombre. Alguien espiritual jamás lo va a menospreciar, jamás lo va a opacar. Alguien espiritual le dice, hagámoslo juntos, hermano. Yo sé que Dios obra. Amén. Alguien espiritual jamás lo va a, como dicen los catrachos, a chicopalar, ¿no? Alguien espiritual le dice, claro, yo creo, yo declaro, porque Dios es grande, Dios es soberano. Y empieza a compartir tu idea, pero tiene que ser hombre y mujer, que sea de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces nosotros nos buscamos cosas nosotros mismos. Ay, vi que fue donde el hermano tal y me dijo que no, que eso no era de Dios y que estoy que... Y tal vez el hombre ni se congrega. Y diciéndole que eso no era de Dios. Tenemos que aprender en quién confiar humanamente. Y alguien que nos pueda colaborar en lo espiritual tiene que ser alguien espiritual. Usted se va y le dice, digamos que tiene un problema familiar, que con el esposo, que tal vez el esposo es borracho o algo, y que el esposo llega a la casa renegando, ofendiendo, y llega donde una vecina, de que tal vez no es creyente, y le dice, ay amiga, ya no aguante este hombre, mira que me trató. ¿Usted cree que la vecina le va a decir, ora al Señor, Dios lo va... ¿Sabe qué le va a decir a alguien inconverso? Dale su garrotazo, que te respete, denuncialo, haz esto y lo otro. Hermano, alguien que está activo en la fe no piensa como alguien del mundo. Alguien que está activo en la fe ve lo negativo, positivo y dice, en el nombre de Jesús ese hombre va a cambiar. Vamos a someternos para que Dios lo cambie. Y cuando usted menos acuerda, Dios ha hecho la obra. Amén. Pero a veces nosotros nos vamos de gente que no es de Dios y después venimos diciendo, ay, ¿por qué me pasa esto? Nosotros lo buscamos. Nosotros lo buscamos. Porque a veces no tenemos el cuidado de que debemos tener como creyentes en el Señor. Qué difícil es cuando no hay gente espiritual a nuestro entorno. Por eso nosotros debemos de rodearnos de gente que nos ayude a crecer en el Espíritu. Porque usted en cualquier momento, hermano, fíjese que así, oremos. Claro, hermano. Usted no se siente solo. Y la palabra dice que tenemos que vivir juntos como en armonía. Pero hay gente que no. A veces en la congregación,
ni me mire. Hasta se van de primero para no saludar a nadie. La fe sin obras es muerta. Amén. Mire qué tremendo. Y nosotros como creyentes, conforme nuestra fe, también debemos de dar a conocer nuestras obras. Dice la palabra que así como recibimos de gracia, también tenemos que dar de gracia. Amén. Correcto, así se habla. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tenemos que tener en mente de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque hay gente que, yo hoy sí, mañana no, tal vez el domingo, el otro mes. No, Dios no es juguete. Dios es amor. Pero todos, imagínense que nosotros los seres humanos tenemos nuestros límites. ¿Cómo no será Dios? La misericordia de Dios es grande, sublime. Pero Dios también llega a un punto en el que por causa de nuestras malas decisiones y nuestra desobediencia, entonces Él aparta su oído de nuestro clamor y ya no podrá escucharnos. Por eso es que nuestra fe debe de mantenerse en lo más alto que podamos a través de las herramientas espirituales en la oración. La oración es algo que usted no puede descuidar porque es la comunicación para con Dios. El ayuno es en el que usted se edifica hacia el Señor. La lectura es la que usted le enriquece conocimiento y usted dice, wow, qué sorprendente. Hay cosas que no había visto, pero el Señor a través de la palabra le da discernimiento. A veces a través de la palabra el Señor lo redarguye. A través de la palabra, mire, el Señor le habla y le hace sentir lo que es de Dios y lo que no. Amén. Mire qué hermoso es esto. Ahora, vaya conmigo a un libro, no sé por qué, pero a alguna gente como que no le gusta. Apocalipsis. Santo Cristo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Santo es el Señor. ¿Estamos aquí todavía, hermano? Hay gente que solo tiene 10 minutos en la iglesia y ya está. Dios mío. No vinieron hoy, ¿verdad que no vinieron hoy? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Oiga bien. Y vi a los muertos, ¿cómo eran? Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus. ¿Fueron juzgados por la fe? ¿Por qué dice que fueron juzgados? Por sus obras. Amén. Mire, entonces, ¿qué importancia tiene saber entender que si usted estaba haciendo algo malo y la palabra nos corrige, hay que adaptarnos a la palabra? Amén. Humanamente no podemos ser perfectos. Sería mentiroso si yo le dijera que hay alguien personalmente en la carne que es santo. Lo que el apóstol enseña, lo que el apóstol Pablo exhorta, dice que nosotros, dice que nuestra perfección está en Cristo. Amén. Es algo diferente, que Cristo a través de lo que Él hace en nosotros, a través del Espíritu Santo, entonces nos cambia, nos moldea. Pero nosotros humanamente, ¿qué hacemos, hermano? Tomamos malas decisiones, a veces hacemos grandes tortadas y después dice uno, qué bárbaro, ¿cómo hice esto? ¿En qué momento me metí aquí? ¿En qué momento invertí en esto que me fue mal? ¿Sabe por qué? Porque nosotros humanamente nunca queremos perder, nunca queremos lo malo y a veces es lo más que nos damos cuando actuamos conforme a la carne. Pero cuando actuamos conforme al Espíritu, entonces cada cosa que hacemos, entonces decimos, en el nombre de Dios, que me vaya bien, en el nombre de Dios, y nos metemos en un tiempo con Dios. Y si es de Dios, las cosas obran para bien. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28? Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para... Hermano, la palabra es tan linda, nos habla tan exacto. Pero nosotros humanamente a veces somos que duritos de entendimiento, amén. Pero yo creo que el poder de cambiar no solamente es de Dios, sino que nosotros tenemos que tomar la decisión de que Él haga la obra completa en nuestra vida. Porque dice la palabra que aquel que comenzó la obra, Él también la terminará. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien, y vi a los muertos grandes y pequeños. No es que iba a andar que... es que este tipo trabajaba al machete, es que este era ingeniero, es que este era rey, es cierto, allá de Inglaterra, fue reina.
Ah, fue presidente de los Estados Unidos. No, ahí no existe eso. Usted sabe cuál es la base principal cuando Jesús manda la gran comisión a sus discípulos. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A qué? A toda, sin hacer excepción de. No tenemos la capacidad de decir quién va para arriba y quién va para abajo. Tenemos la autoridad de predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero el que va a juzgar en el día del juicio del gran trono blanco, oiga bien, no vamos a ser nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso le corresponde al Supremo, al que está allá arriba en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros debemos de preocuparnos, no simplemente porque nos congreguemos por allá. Hermano, yo me congrego, mire, hermano, yo leo, está bien, pero nuestra fe tiene que estar conforme a la voluntad del Padre. Nuestra obra, si seamos cosas como que malita, hay que enderezarla en el nombre de Jesús, hay que enmendarla. Y cuando usted aprenda a actuar conforme a la voluntad de Dios, usted va a ver qué cosa diferente empieza a suceder. Y usted dice, wow, ¿cómo estaba estancando yo la voluntad de Dios? Porque cuando empezamos a obedecer a Dios, aunque estemos en problemas, nosotros declaramos cosas positivas. ¿No le ha pasado a usted que de momento se viene a la iglesia y a veces no hay nada de comer en la casa y cuando usted regresa llega alguien, hermano, tome tal cosa, y tal vez ni lo conoce? Gente de quien usted menos espera, pero es que Dios hace cosas sorprendentes. Amén. Al siguiente día, tempranito, hermano, mire, Dios hace cosas que nosotros nos quedamos sorprendidos. Ese es el Dios que predicamos, un Dios de maravillas. Amén. Ahora vaya conmigo al libro de, oiga bien, Apocalipsis mismo, pero en el capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice la palabra del Señor: no entrará en ella ninguna cosa, ¿cómo? Inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, ¿a dónde? En el libro de la vida del Cordero. Entonces vamos al capítulo 22, en el versículo 12. Oiga, aquí está lo más precioso. Ya con esto voy a ir cerrando, porque mañana tenemos también arduo trabajo. Mañana empezamos la campaña. Le animo que si puede traer un amigo, 2 amigos, usted no vea que si es un borrachito, que esta mujer, usted tráigala, que el que hace la obra es el Espíritu Santo, amén, que convence el Espíritu Santo. Versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si nuestras obras son conforme a la voluntad de Dios, créame que Dios va a prosperar su vida. Usted no necesita decirle al Señor: Señor, prospera mi negocio. Usted no necesita decirle al Señor: yo quiero que cambie mi familia, Dios. Porque si no estamos con fe en nuestra vida, no va a suceder nada. Usted podrá pasar de rodillas ahí, pero si la fe no la tenemos todavía activa, no vamos a tener ningún resultado. Pero cuando tenemos la fe de nuestro lado, mire, la tenemos al 100% en nuestra vida y estamos creyendo en Dios, confiando en Dios, entonces nosotros empezamos a declarar: aquel que era problemático, yo lo declaro que cambia. Aquella que era bien peleonero, usted dice: ya no va a ser así. Si usted tiene un vecino que tiene problemas con usted, hombre, empiece a orar, que dice la palabra del Señor que mide la venganza. Usted no tome venganza por su mano, porque todavía entonces no ha cambiado. Usted diga: en el nombre de Jesús bendigo a esa gente, yo bendigo al fulano, yo bendigo a mi barrio, y verá conforme sus acciones y la fe en Cristo de que las cosas cambian. Dios hace las cosas, mire, sorprendente. Dios hace las cosas totalmente no a nuestro parecer, sino al de Él, porque dice la palabra en Isaías 55 que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Él son sus caminos o los de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no piensa como nosotros. Dios piensa en salvarnos a todos, pero necesitamos tomar una decisión, y es recibir a Cristo en nuestra vida y decidir que sea el dueño y Señor de nuestra alma. Amén. Yo le animo en el nombre de Jesús de que usted la fe nunca la pierda. Aunque hayan momentos en los que usted vea como que se pone oscura la situación, hermano, usted no deje de creer que cuando usted menos espere, Dios va a obrar. Aunque usted a veces no tenga plata por ofrendar, usted no deje de venir, que cuando usted menos espere, Dios va a obrar. Si usted tiene problemas en su familia, no deje de creer que Dios conoce nuestra situación y Dios sabe de lo que necesitamos. Amén. Necesita el Señor solamente que le seamos fieles. Y dice la palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios le bendiga en esta hermosa noche.
Solamente le invito a que nos pongamos de pie para que demos gracias al Señor por este tiempo de enseñanza. Si hay alguna pregunta, hermano, que usted quiera hacer o alguna duda sobre algo, si estamos en tiempo, yo creo que sí todavía. Si usted la desea hacer, está bien. Y si no, ¿estamos claros? ¿No quedamos perdidos? ¿Amén o no amén?